Buenas para todos. Nuestro equipo está conformado por Andrés Zapiero, Valentina Ramos, Carlos Narváez y quien les habla, Camilo Narváez. El tema del que le vamos a hablar es la construcción del conocimiento. Debe principalmente entender que este texto lo que nos está permitiendo es saber cómo a medida de la historia el conocimiento se fue evolucionando y se fueron generando otras perspectivas y otros posicionamientos acerca de este mismo tema. A continuación les explicaré un poquito de qué quiero decir cuando se dice que se fue evolucionando y se fue teniendo otras perspectivas. En los tiempos antiguos se pensaba que el pensamiento se derivaba solamente de la filosofía y de la teología. Gracias pues, a la evolución de la sociedad, la evolución de la humanidad, nos permitió comprender que el conocimiento tenía un fundamento mucho más allá de lo que nos planteaban inicialmente, porque ya nos presentan un contexto social, un contexto científico que permite que todo este tipo de acciones sean verídicas y permite que el conocimiento se vaya fortaleciendo mucho más a medida que más vayamos estudiando. O sea que ya nos quedamos que desde el tiempo del Renacimiento empezó a cambiar, que todo se derivaba de acuerdo a lo divino. Cambió lo divino a lo científico, que todo se podía comprobar, todo se podía probar y todo se podía poner en acción. El texto inicialmente también nos presenta un filósofo y científico que es Aristóteles, que también nos habla acerca del origen del pensamiento crítico, algo que también tiene que ver mucho con la construcción del conocimiento. Este nos da a entender de que el pensamiento va de acuerdo a la lógica y va muy subjetivo a la persona. Lo que nos da a entender con eso es de que la realidad absoluta no existía en general para todos, sino que hay una realidad que se basa de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus perspectivas y de acuerdo a su contexto social, de acuerdo a su contexto cultural. Y a partir de ahí, el ser humano, la persona empieza a crear esa realidad de la que él vive y una realidad de la que él es consciente, una realidad que él sabe que es lo que está viviendo. Entonces, en este pequeño inicio nos habla más que todo acerca de eso, acerca de cómo evolucionó el conocimiento a medida de la historia, a medida de nuevos descubrimientos, a medida de nuevas ciencias. Una de las primeras ciencias fue las ciencias sociales, que empieza a estudiar cómo es la interacción de las personas, la interacción de nosotros con los contextos. Comencemos con los filósofos de la ciencia, primero con Dudley Chaperry. Ellos invitan a mirar la ciencia con una lupa de racionalidad, a diferencia de quienes veían el cambio científico como algo caótico. Chaperry argumenta que los científicos, al elegir sus problemas o investigación y evaluar la evidencia, se guían por criterios profundamente racionales. Para Chaperry, la ciencia no es un salto de fe, sino un cambio construido con lógica y rigor. Con los filósofos de la ciencia, primero con Dudley Chaperry, él nos invita a mirar la ciencia con una lupa de racionalidad, a diferencia de quienes veían el cambio científico como algo caótico. Chaperry argumentó que los científicos, al elegir sus problemas de investigación y evaluar la evidencia, se guían por criterios de profundamente racionales. Para Chaperry, la ciencia no es un salto de fe, sino un camino construido con lógica y rigor. De la mano con eso tenemos a Norgård Unser Hansson y su poderosa idea de la observación, cargada de teoría. Hansson nos acude a afirmar que la observación de un solo proceso pasivo y objetivo. No es un proceso pasivo ni objetivo, para nada. Lo que vemos es lo coloreado por nuestras propias teorías y nuestros conceptos y nuestras propias expectativas. Es como si cada uno de nosotros lleváramos un par de gafas invisibles, miramos lo mismo, pero lo interpretamos de forma diferente, porque nuestras gafas son distintas. Eso fue lo revolucionario para entender la subjetividad dentro de la aparente objetividad científica. Y claro, no podemos dejar de hablar del filósofo de la ciencia, Thomas S. Kuhn. Su concepto de paradigmas y revoluciones científicas cambió radicalmente cómo entendemos el progreso. Kuhn nos enseñó que la ciencia no avanza de forma lineal, acumulando hechos tras otro. El cambio opera dentro de paradigmas, que son marcos de pensamientos compartidos. Cuando estos paradigmas se encuentran con demasiadas anomalías, con cosas que no encajan, entran en crisis eventualmente, pueden surgir una revolución científica. Un cambio fundamental es como vemos el mundo. Es una visión de la ciencia, mucho más dinámica y a veces dramática. Durkheim, uno de los padres de la sociología, nos lleva con los conceptos de los hechos sociales. Para él son las formas de actuar, pensar y sentir que son externas a nosotros, pero que ejercen una cohesión sobre el individuo. La ciencia misma, como institución, como práctica social, puede verse como un hecho social y nos ayuda a entender cómo la moral de las normas y las estructuras colectivas de una sociedad influyen en todo, incluso en cómo hacemos la ciencia. Y finalmente tenemos a Max Weber, otro gigante de la sociología. Weber se centra en la acción social, es decir, en las acciones de los individuos como un significado particular y orientada hacia otro. Su gran preocupación fue la racionalización del mundo moderno, como la eficiencia, el cálculo y la lógica. Se ha vuelto dominante en casi todas las esferas de la vida, incluyendo la ciencia a través de la burocracia. Detrás de cada cosa que vemos hay una teoría que nos hace verla así.
No miramos con los ojos, miramos con la mente, con la historia, con la cultura que cargamos encima. Así arranca la propuesta de Hanson sobre la construcción del conocimiento. El autor plantea que no existe una observación que sea neutra, que hasta cuando creemos que solo estamos viendo ya estamos interpretando. La retina, según él, dice, no es ingenua, ve lo que ya fue entrenado para ver y que todo conocimiento parte de un punto ciego. Vemos que el mundo se muestra tal y como es, pero lo que vemos está mediado por lo que ya sabemos, lo que creemos, incluso por lo que callamos. Por eso, lo que para unos es un dato, para otros es una revelación. Lo que para uno es normal, para otros puede ser un descubrimiento radical. Hanson, de hecho, afirma que el conocimiento no es una colección de verdades aisladas, sino se refiere más como un sistema de proposiciones, un tejido, una arquitectura de ideas, y ese tejido lo construimos justamente con eso que interpretamos, con lo que incluso organizamos y con incluso el contexto en el que vivimos. Así que construir el conocimiento no es simplemente acumular datos, es más bien aprender a mirar distinto, aprender a preguntar, a leer el mundo con nuevas ideas. Al final, cómo construimos el conocimiento en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestras luchas, tal vez empezando por cambiar la forma en que miramos, porque como dijo alguna vez alguien que sabía mucho, lo esencial es invisible a los ojos, pero no a la mente entrenada para verlo. En el marco del debate sobre la construcción del conocimiento en las ciencias sociales se plantean dos propuestas significativas, la de Lucien Goldman y la de Ronaldo García, quienes debaten abiertamente, críticamente, la relación que existe entre el sujeto que investiga y la realidad que se investiga. Goldman dice que dentro de las ciencias sociales es casi imposible separar el hecho que se investiga de dicha valoración, mediante un proceso donde se manejan elementos como la efectividad, la intelectualidad y la valoración, trayendo conceptos nuevos a este proceso del origen del conocimiento, como la conciencia colectiva, efectiva y posible, dando a entender que también existe una perspectiva estructurada genética donde se forma o se analiza los procesos de la sociedad como estructuras dinámicas que mantienen en constante transformación. Pero García, mediante la influencia de varios filósofos, da a entender que el conocimiento se construye a partir del empirismo lógico y que la propuesta de Piaget, que es uno de los filósofos importantes e influyentes en esta teoría, dice que es a partir del conocimiento, del desarrollo del pensamiento, que así venía haciendo desde los niños. Pero cabe resaltar que es importante integrar la teoría para los procesos y experiencias. Entonces eso vendría siendo el origen del conocimiento según estos filósofos. Así que lo que mis compañeros y yo pretendemos dejarles es que conocer no es simplemente acumular información ni tampoco repetir teorías ajenas, es más bien una forma de mirar, una manera de situarse frente a la realidad social, de interpretarlo, de cuestionarlo también. Lo que hemos aprendido en este recorrido es que el conocimiento no nace del vacío ni flota con el aire como algo puro, más bien se construye desde lo que somos, desde nuestros contextos, desde nuestras preguntas y sobre todo desde nuestras experiencias. Autores como Hanson, Kuhn o entre otros nos invitan a romper con la idea de que hay una sola verdad, una sola ciencia, una sola manera de observar. Nos han demostrado que la mirada también piensa, que el conocimiento siempre está mediado por teorías, por paradigmas, por intereses, por historia, y que los grandes cambios de la ciencia, esas verdaderas revoluciones, no ocurren solo en los laboratorios, sino cuando alguien se atreve a ver lo que otros no ven y a pensar de una manera distinta. Por eso, más allá de plantear unos conceptos que parecen ser técnicos o señalar autores específicos, lo que no queda eso es una invitación a construir un conocimiento que sea más humano, que sea más situado, más crítico sobre todo. Un conocimiento que no solo explique el mundo, sino que también lo transforme. Porque al final, todo acto de conocer es también un acto de elegir qué ver, cómo ver y desde dónde mirar. Y esa elección, si se hace de forma consciente y colectiva, puede transformarlo todo.